Bien, vamos a ver dos ejemplos más de balance de materia, ya, para que quede claro todo lo que hemos venido viendo, tanto con reacción, ¿no? Unidad simple y unidad múltiple, ya. Vamos a ver dos ejemplos más. Con eso ya quedaría bastante claro el tema de balance de materia en procesos reactivo y no reactivo, ya. En esta ocasión, a ver, va a ser un problema. Vamos a hacer un examen práctico, ¿ya? Este ejercicio era de un examen práctico de un semestre pasado, ¿ya? Entonces, en un momento vamos a buscar el ejercicio. Bien, es este problema, ¿ya? Entonces, bueno, recordando, vamos a tener un pequeño concepto, ¿no? De lo que era, lo que les decía que era la fracción de conversión y el grado de avance, ¿no? Es lo que hemos venido utilizando en todos estos problemas, más que todo en los dos o tres últimos, si no me equivoco, más en estos igual que lo vamos a ocupar. La relación que existe, ¿cuál es la relación que existe entre la fracción de conversión y el grado de avance? Eso es pregunta de examen, ¿sí? Una teoría aplicable, la cual se deduce y se demuestra de esta manera. Para la fracción de conversión en un solo paso, moles que reaccionan en el reactor sobre moles alimentados al reactor. Moles de entrada al reactor, moles de salida del reactor sobre moles de entrada al reactor, ¿no? Entonces, eso es para, puede ser en un solo paso, ¿sí? Si yo quiero analizar esto en múltiples etapas, varios pasos o conversión globales, tendré moles de entrada al sistema menos moles de salida del sistema sobre moles de entrada al sistema, ¿no? ¿Qué puedo analizar con respecto a un solo paso y la global? Con respecto a la global, puedo tener grado de avance igual forma 1, ¿no? Como ecuación 1, moles que salen igual a moles que entran más menos epsilon, grado de avance 1 por V, coeficiente estequiométrico. Puedo hacer por parte del reactivo, no como parte producto, porque el grado de avance como reactivo va a estar en función a la fracción de conversión, no como producto, ¿no? Entonces, por eso menos. De ahí tengo esta ecuación, ¿no? Donde puedo despejar el grado de avance y multiplicarlo por este V, coeficiente estequiométrico, multiplicando por lo menos 1 para acomodar los moles de entrada con respecto a los moles de salida. Eso puedo reemplazarlo en la diferencia que me arroja la fracción de conversión, donde la fracción de conversión global o en una sola etapa, sí va a estar en función al grado de avance por V, su coeficiente estequiométrico sobre mole de entrada al sistema. Esa es la relación, ¿sí? Para sistemas múltiples con reacción química para una fracción de conversión global, ¿no? Sistemas múltiples con reacción en epsilon más su fracción de conversión. Esto es bastante importante, ¿sí? Eso fue pregunta examen de ellos, ¿no? Deducir, primeramente explicar qué relación tiene la fracción de conversión una etapa de múltiple etapas con el grado de avance y deducirlo, ¿no? Bueno, y luego tenían un problema sencillo. Dice, no, el superfosfato
se produce por la reacción de fosfato de calcio con ácido sulfúrico y bueno, no daba la reacción, ¿no? Ahí yo la coloqué. Hay que saber cuál es el superfosfato, ¿no? Eso para que podamos realizar la reacción química. Y dice, no se hacen reaccionar 20.000 kilos día de fosfato cálcico crudo que contienen 14% de impurezas o inertes con 15.000 kilos día de ácido sulfúrico al 92%, ¿no? Se tiene la velocidad de producción, ¿no? Suponiendo que la reacción química, ¿no?, se completa en un 95%, determina todas las variables desconocidas. Entonces, sencillito el problema, ¿no? Solamente la dificultad era saber cuál era el superfosfato de calcio. Nada más, porque esta reacción de acá no iba, ¿sí? No iba. Bueno, y ya el problema le está dando una conversión sobre la reacción, ¿no? Entonces hago mi análisis de flujo y marcaje, tengo un reactor, una unidad simple, entra la masa de A, me dice entra la masa de B y me da la composición de A y de B. Uno es lógicamente el fosfato de calcio, ¿no? El fosfato de calcio con impurezas y lo que es el ácido sulfúrico, ¿no? O una dilución en agua, ¿no? No es puro, está concentrado, ¿sí? Entonces yo debo saber qué sale en C. Lógicamente va a salir el superfosfato, va a salir el sulfato de calcio, eso de producto de la reacción química, N1 y N2, ¿no? Entonces, como hay una conversión sobre la reacción y eso va a afectar al reactivo límite y en sí el grado de avance de la misma, el reactivo límite, el que sea, va a salir y el otro, el exceso, de igual forma va a salir, ¿no? No estoy analizando cantidades. Entonces va a salir lo que es el fosfato de calcio y va a salir lo que es el ácido sulfúrico. Aparte de eso, también va a salir el agua, lógicamente, que ingresa con el ácido sulfúrico y va a salir las impurezas. Las impurezas no se están analizando en reacción ni el agua, ¿no? Sale. Entonces aquí, si se dan cuenta, el problema estaba en masa, un kilo. Lo ideal es transformar a moles, ¿no? Puedo utilizar kilogramo, kilomol, si ustedes hubieran deseado, podía haber utilizado, ¿no? O libra, libra mol también, dependiendo la unidad del sistema, ¿no? Entonces tengo los pesos moleculares, allí están los pesos moleculares de los componentes, el sulfato de calcio, el superfosfato, ¿no? De lo que es el fosfato de calcio, ¿no? El sulfato de calcio, el ácido sulfúrico, ahí está, en kilogramos, mol. O puedo utilizar también kilogramos, kilomol, ¿no? Bueno, eso es independiente, ¿ya? Eh, Voy a tener análisis de grado de libertad, ¿no? Para una sola unidad, número de incógnitas, menos número de ecuaciones, más número de reacciones, menos número de peso reaccionante, menos relación. Lógicamente tenemos 6 incógnitas salientes, ¿no? Ahí están las 6 incógnitas, los números de moles que salen en C, ¿sí? Tengo más 2 los moles que reaccionan de A y los moles que reaccionan de B, porque en este caso me dio las masas A y B, ¿sí? Pero me están dando en composición, no son puros. Si eran 100% puros, no tomo en cuenta los moles que reaccionan de ambos. Aparte que hay una conversión sobre la reacción, ¿no? Entonces este está diluido y este tiene impureza. Entonces una cierta masa, solamente el flujo total de A más la conversión va a reaccionar y transformarse en su producto. Entonces moles de A y B también son incógnitas, ya sea uno el límite y otro el exceso, ¿no? Si A es el límite, bueno, ¿cuántos moles de B reaccionan con el límite, ¿no? Para saber el exceso. Ecuaciones independientes son 6, número de reacciones son 1, número de peces reaccionantes son 2, el ácido sulfúrico y el fosfato de calcio. Las relaciones, ¿no? En este caso, ¿qué relaciones puedo tener para aquí? Lógicamente, la conversión de la reacción, 95%, ¿no? Eso me lo da el problema. Sí, aquí está. 95%. La reacción completa en 95%. ¿Sí?
Entonces tengo grado de libertad 0. ¿Ya? De ahí puedo analizar lógicamente la masa, como les decía, ¿no? Aquí tengo la masa que entra en A, ¿no? En kilos día. Puedo llevarlo a un flujo hora, primeramente, ¿no? Y analizar la masa que contiene ese flujo A, pero solamente del reactante que va a reaccionar, no del inerte, ¿no? Entonces, por la relación que me da, puedo sacar la masa del fosfato de calcio, ¿sí? Lógicamente, eso está en un cierto porcentaje, ¿no? Ahora bien, la impureza son 14% del fosfato, lógicamente, ¿no? Son el resto, 86%, ¿no? Bueno, simplemente estamos transformando las unidades. De B, la misma forma, ¿no? B está diluido en agua, pero nosotros queremos saber la masa del ácido sulfúrico. De la misma forma, en la misma unidades, en kilos día, transformo a kilos hora y lo que corresponde al ácido sulfúrico, ¿no? Ahí está, la masa en kilos hora. Lo que equivale a un 92% de ácido y 8% de agua, ¿sí? Entonces tengo la masa de ácido sulfúrico por hora, ¿sí? Lógicamente en kilos y luego puedo hacer la transformación en moles con respecto a su peso molecular, ¿no? Kilomoles aquí, ¿sí? Kilogramo, kilomol. Puedo utilizar, no se olviden, volver a repetir, kilogramo mol también. Kilogramo, kilomol o kilogramo mol, kilogramo, kilomol sobre kilomol, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Esos son sistemas de unidades simplemente. Muy bien. Entonces, aquí ya necesariamente debo hacer el análisis del reactivo límite. Era para eso el problema sencillito, ver cómo analizaban el reactivo límite antes de entrar a lo que es la resolución del problema, ¿no? Teniendo las masas en moles. Digo, no cuánto está entrando lógicamente del fosfato cálcico o del fosfato de calcio, tengo tantas masas en kilomoles. La relación con la cual reacciona con ácido sulfúrico es 1 a 2. Una vez igualada la reacción, claro, ahí está igualada. 1 a 2. Tengo la cantidad necesaria con la cual, en este caso, va a reaccionar el ácido sulfúrico. De la misma forma hago para el ácido sulfúrico que entra, con cuánto reacciona según la reacción química con su relación de fosfato de calcio. Tengo esa masa. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Eso ustedes lo saben. Yo necesito para el ácido sulfúrico 4,62 kilomoles, según, para que reaccione, ¿no? Eso necesita la reacción. ¿Cuánto tengo yo de ácido sulfúrico en kilomoles? 5,86. Me hago el análisis del otro. 2,93 kilomoles de fosfato de calcio necesitan la reacción. ¿Cuánto tengo yo que ingresa? 2,31 kilomoles. Entonces, por ende, el reactivo límite del fosfato, ¿no? Esa es la primera forma. Puedo verificar con la segunda en base molar la masa en moles que está entrando con respecto a la relación de la reacción de cada componente, ¿no? Para el fosfato y para el ácido. Lo divido, me genera un número dimensional y el número menor es el reactivo límite, ¿sí? Por ende, verifico que sí sigue siendo el fosfato de calcio el reactivo límite, ¿no? Entonces, de esa manera podemos verificar el cálculo del reactivo límite. Ahora ya sé la fracción de conversión, ¿no? Sobre quién está, sobre el fosfato de calcio. Son moles que reaccionan sobre moles alimentados por la fracción de conversión, ¿no? La fracción de conversión va a estar sobre el fosfato de calcio, que es el reactivo límite. ¿Cuánto es? 95%. Entonces, ¿por qué nadie me preguntó hasta ahorita cuál es la diferencia entre tener una fracción de conversión sobre el reactor o sobre la reacción o sobre un componente? Difiere bastante. Sobre el reactor se va a tomar en cuenta cuando hay más de dos reacciones, afectan a todas. Sobre la reacción pueden generar una reacción solamente el reactor, pero está condicionada a cualquier componente, ¿ya? A cualquier componente, puede ser tanto producto como reactivo, ¿ya? Y en este caso a un elemento, a un compuesto inicial que va a ser siempre el reactivo límite, ¿no?
hay problemas donde la conversión se la da con respecto al producto. Entonces, ahí analizamos en la parte del producto, la conversión, ¿no? Sería lógicamente los moles formados, pero ¿a partir de quién? De los que reaccionan, lógicamente, ¿no? Entonces, a veces se les denomina componente guía también, ¿no? A lo que es el reactivo límite, el condicionante de la reacción química, ¿ya? Entonces, puedo tener la masa entrante, lo multiplico por la fracción de conversión y tengo en flujo en horas del fosfato de calcio, lo que reacciona para transformarse en producto. Bueno, tengo la adición de lo que es el grado de avance con función a la conversión, que me da el problema, ¿no? Y tendré la siguiente relación, grado de avance epsilon 1, los moles en este caso que reaccionan, esto ya saben que son igual a los moles que reaccionan por conversión, sobre V coeficiente estequiométrico. 1, ¿no? Para el fosfato de calcio. Aquí está. 1 para el fosfato de calcio. Ahí está. Grado de avance para la reacción 1. Entonces, por grado de avance puedo hacer, ¿no? A partir de la ecuación general, en el reactor 10, hago entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Para todos los componentes, ¿no? Por grado de avance, E1, lógicamente, va a ser constante para toda la reacción. Para el superfosfato, para el sulfato de calcio, ¿no? Para el fosfato de calcio y para el ácido sulfúrico, para el agua y para la impureza. Entonces tengo, ¿no? Moles salientes del superfosfato es igual a moles entrantes. Moles entrantes son cero del superfosfato, no entra, solo se genera más por producto, grado de avance por V, coeficiente estequiométrico. Cero más el grado de avance, lógicamente que ya lo hemos calculado, y su coeficiente estequiométrico 1. Tengo los moles o kilomoles, perdón, del superfosfato por hora. Del sulfato de calcio, de la misma forma. Salida igual a entrada, no entra sulfato de calcio. Mucho cuidado con este análisis de grado de avance cuando haya recirculación. Cuando hay recirculación, estos productos pueden volver a entrar, como hemos visto en el problema anterior. Ese problema está resuelto por fracción de conversión, las relaciones que tenía del dióxido de carbono con hidrógeno. Si lo hacen por grado de avance, eso va a cambiar, ¿no? Porque hay moles que entran ya del producto, ¿sí? Más el grado de avance, ¿sí? Por V su coeficiente estequiométrico. Cero, el grado de avance, su coeficiente estequiométrico del sulfato de calcio es 2. Lo multiplico por 2. Tengo kilomoles de sulfato de calcio, ¿no? Ahora del fosfato. Entonces tengo lo que son los moles de salida igual a los moles de entrada. Si entra fosfato de calcio porque es parte del reactivo, menos porque es reactivo, grado de avance por V. Entra esta cantidad ya de, en este caso, fosfato de calcio, menos el grado de avance por V, su coeficiente estequiométrico, sale esta cantidad de fosfato, ¿sí? Entonces tengo moles de la misma forma para el ácido sulfúrico, ¿no? De salida con respecto a la entrada, menos por ser reactivo, epsilon por V. Entra esta cantidad de moles de ácido, menos el grado de avance por su coeficiente estequiométrico del ácido, que es 2 de la reacción química. Tengo lo que es la masa de kilomoles de ácido sulfúrico por hora. El agua en este caso y los inertes, si se dan cuenta, el grado de avance es cero, ¿no? Con respecto a la relación, tengo la masa entrante de agua es igual a la masa saliente de la misma, ¿no? Y la impureza de la misma manera. Tanto en moles como en masa se mantiene constante, ¿no? Y en este caso, eso puede suceder para un análisis ORSAT. Esta sería la masa saliente con un flujo aparte, ¿no? Entonces puedo analizar la selectividad, me dijo todas las variables desconocidas, la selectividad es una variable desconocida, ¿ya? Miren, analicemos qué selectividades. Mole de producto deseado sobre mole de producto indeseado. Bien, ¿qué moles tenemos el producto deseado y el producto indeseado? Tengo el mol deseado, lógicamente es el superfosfato, ¿no? La reacción química que me da como mole indeseado, sulfato de calcio, ¿no? Ahí está. Analicemos eso.
y coloco sulfato de calcio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Miren, si analizo con respecto a los productos formados, la selectividad es 0,5. Puedo analizar con respecto al superfosfato, entonces, otra selectividad. ¿Cuál es el producto indeseado que no, en este caso, que no quiero que exista, aparte del reactivo límite que es sobrante, que se transforma en superfosfato, es el ácido sulfúrico, ¿no? Es el exceso. Entonces, con respecto al ácido sulfúrico, que es el exceso, tengo un grado de avance de 1,48891 kilomoles por cada kilomol de ácido sulfúrico. ¿Quién me dice por qué está mal la del primer análisis con respecto a la reacción de sus dos productos? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Le puse no existe esa selectividad de esa manera. ¿Quién me dice por qué? No puede haber menor que uno. Muy bien, la selectividad siempre es mayor o igual a uno para su análisis correcto. ¿Qué puedo analizar? Si me dio con respecto a la reacción, a sus productos, ¿no? Producto deseado, producto indeseado, de la reacción con respecto al fosfato, que es la formación del mismo, ¿no? El superfosfato. Dos análisis. Uno es que el superfosfato viene con alta cantidad de impureza. Hay que utilizar un superfosfato de mayor pureza, ¿ya? Dos, que se forma mayor cantidad de producto indeseado. Entonces, la reacción química con respecto a los productos deseados, que son dos, es invertida. Sería con respecto al sulfato de calcio, para que la selectividad sea aceptada. Pero el problema dice que se quiere analizar el superfosfato. Entonces, si no dio con el producto, el segundo producto, debo analizar con respecto al reactivo que es el indeseado. Y el indeseado no va a ser el mismo límite que condiciona al superfosfato, sino el exceso del ácido sulfúrico. Entonces, con respecto al ácido sulfúrico, ya tengo una selectividad aceptable, ¿sí? Se entiende que debo eliminar exceso de ácido para que no ocurra eso, ¿no? Y con respecto al otro, debo invertir el análisis de la reacción con respecto al sulfato de calcio y no al superfosfato. Por eso aparece. Y de ahí puedo tener, ¿no? Luego de ese análisis, me dice todas las variables conocidas. Tengo en masa, en mole, puedo transformarlo en lo que es masa, ¿no? Esto es kilogramos, ¿ya? Kilogramos, para todos los componentes y su flujo total C, ¿no? Entonces cumple la ley de Lavoisier 3000, 35.000, ¿no? Equivalente. Puedo tener la composición del efluente, lógicamente con respecto a masa, peso, fracciones másicas, ahí está en porcentaje para la salida, ¿no? Y también haya podido tener en moles, ¿no? Porque tenían la totalidad de los moles por acá arriba, ¿sí? Ahí está, la totalidad de los moles, ¿sí? Pero como el problema está andando en masa, la entrada y la salida, bueno, la composición del efluente debe estar en fracción másica, ¿sí? Y esas son todas las variables desconocidas que arroja el problema. Entonces, eso deben hallar cuando el problema les indique, bueno, ¿no? Como dice acá, determina todas las variables desconocidas, ¿sí? Hasta lo que es el análisis de composición en este caso, lo producto, ¿no? La salida.
de C. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿por qué el coeficiente estequiométrico era 2 ¿En dónde? en sulfato de calcio, bro? ¿Dónde tenemos ver? Sulfato de calcio. Aquí tenemos el coeficiente de la reacción, ¿no? A ver, vamos a ver. Sulfato de calcio. Ahí está. Sulfato de calcio, 2. V, coeficiente estequiométrico de la reacción química. Del componente en Ah, análisis. claro. Porque si me voy al ácido sulfúrico, mire, ¿dónde está ácido sulfúrico? Ahí está. Lo que entra, el grado de avance que hemos calculado por 2. ¿Y qué es 2? V, coeficiente estequiométrico de quién? Del ácido sulfúrico. Entonces me voy al ácido sulfúrico. Ahí está el ácido sulfúrico. 2, su coeficiente estequiométrico. De ahí proviene, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Disculpe, la fracción de conversión es sobre el sistema, ¿no? La fracción de conversión está ahorita en el problema, dijo, sobre la reacción, suponiendo que la reacción se completa en 95%. Ah, sí, sí, sí. Alguna... Cuando es sobre el reactor, puede existir varias reacciones. A eso hace referencia. Cuando la fracción de conversión le diga está sobre el reactor, no solamente hay una reacción, sino que puede haber dos, tres, cuatro, y esa conversión predomina para todas esas demás reacciones. Caso omiso, que no haya combustiones incompletas y completas, que ellas mismas pueden tener su rendimiento, ¿no? Como hemos visto en el problema de combustión incompleta con conversión. ¿Alguna duda? Bueno, si se dan cuenta, ¿no? Miren, este era un problema de examen sencillo, ¿no? Corto. Solo había que aplicar los conocimientos que se habían enseñado, nada más. Lógicamente no hemos enseñado, ¿no? A lo que es el análisis ¿no? El análisis de la formación del superfosfato, ¿no? O cuál es el superfosfato. Ese era simplemente lo más complicado de este problema, ¿no? Saber cómo se formaba ese producto, perdón. Bien, va a haber otro problema. ¿Se ve? Ya. Otro problema de examen, ¿ya? Este ya fue examen parcial, ¿sí? Ya no es examen práctico. ¿Qué era lo complejo aquí? Simplemente saber lo de la reacción, nada más, ¿no? Inclusive en ese entonces no se le dio el diagrama, ¿no? Había que analizar. Pero bueno, se le dio la figura y ahí ya estaba lo que era el análisis de la reacción. ¿Quién me dice qué productos da esto? Una oxidación en medio ácido.
A ver, voy a preguntar. Severs. Olfato. ¿Está Severs? Sí. Severs. Severs, Tamara, Tamara. No hay. Sin, Cristian. Sin, Cristian. ¿Está? Tampoco hay. Salinas, Carla. Salinas. Bueno. Romero, Cuba. Romero, Cuba. Poco. Pereda, Elías. Pereda. Roy nos da ácido acético. Ya, ahora Inga, estoy preguntando primeramente. Me van a anotar ya personas que estoy preguntando. Meneses, Ariadna. Meneses. Mamani, Carla. Sí, Roy. ¿Qué forma esta reacción? Ácido acético, el primero más sulfato de cromo, ¿Ya? más sulfato de sodio. Ya, muy bien. Mamani, Carla. Eso forma ya un sulfato de cromo, sulfato de sodio y bueno, agua, ¿no? Bien. Está Saucedo aquí. Méndez. Sí, los estoy anotando. Ya, le anota más 5 puntos en su primer examen práctico a Mamani y Carla, ¿ya? Ya.
¿Se acuerda igual Mamani en su examen práctico? Bueno, entonces eso da, ¿no? Lo que es ácido acético, ¿no? Sulfato de cromo, sulfato de sodio, más agua, ¿sí? Algo importante lo que hay que saber qué es lo que se va a formar, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no puede dar un acetaldehído? Aquí al cambiar solamente un reactivo, ya no hay ácido acético, sino hay acetaldehído. Mucho cuidado, ¿no? En eso. Esto puede ser su mismo examen, pero cambia un reactivo y cambia todo esto, ¿sí? Puede cambiar estos dos reactivos y listo. Cambió todo absolutamente, ¿no? Pero tenemos que saber qué es lo que forma, a partir de qué. Lógicamente no va a formar un acetaldehído porque es un medio oxidante bastante fuerte. En medio ácido va a formar lógicamente un ácido orgánico, que es el ácido acético, ¿no? Es muy diferente que yo ponga un medio oxidante y un medio básico. Totalmente diferente la reacción, ¿no? Si yo cambio todo esto, si simplemente cambio un componente en medio ácido a medio básico, esta reacción no es la misma, ¿ya? Tomen en cuenta eso. Bien. Entonces, ¿no? Dice, la corriente de circulación que se muestra en la figura se obtiene, ¿no? Una conversión global sobre aquí dice, alcohol, ¿no? Del 90%, con un flujo de alimentación de ácido sulfúrico. ¿Y qué componente es este? ¿De qué ácido proviene este? ¿Qué se llama? Dicromato de sodio. Dicromato de sodio, ¿no? Muy bien. Dice frescos en un 20 y 10% restante de exceso sobre las cantidades estequiométricas requeridas. La alimentación fresca de alcohol, ¿no? Con respecto a la cantidad de alcohol fresco. Si la relación contiene 94% de ácido sulfúrico y el resto alcohol, calcule el flujo de producto y la conversión de alcohol en el reactor. Bueno, y le da la figura, ¿no? Ya estaba, la figura no estaba con todo el análisis de flujo marcaje, simplemente era la figura. Que hay que adicionar cuando se les dé la figura o el diagrama al marcaje, ¿no? La composición. Alcohol al 100%, en B, en mezclador, entraba ácido sulfúrico y dicromato, ¿no? Ahí salían a la mezcla, lógicamente, de ambos, ¿no? Los tres, y eso entraba al reactor. Y tenía una fracción de conversión, dice, en un solo paso, sobre el alcohol del 90%. ¿Qué producía en la reacción? El ácido orgánico, el sulfato de cromo, el sulfato de sodio, ¿no? Y agua, ¿sí? Ahora, lógicamente, como hay una conversión sobre un componente, va a salir el mismo más su exceso, ¿no? Lo que es el dicromato más el ácido sulfúrico. Y el alcohol también, porque aquí ya son tres componentes, ¿no? Uno es el reactivo límite, los demás son el exceso, ¿no? Eso entra, dice un separador, S1. Por arriba sale el ácido, netamente el ácido volátil, ¿no? Por la densidad. En W, ya como se podría decir un efluente de residuo, sale lo que son los sulfatos de sodio y cromo. En medio acuoso, el dicromato, el ácido y una parte del alcohol. Pero se recircula, dice, se recircula 94% de ácido sulfúrico, ¿no? En composición de recirculación con alcohol. Eso para que pueda seguir reaccionando y aumentar la fracción de conversión global. Ahí dice la fracción, no, en este caso, la fracción global del 90%. Aquí, perdón, conversión global del 90%. Por eso se recircula, ¿sí? La conversión global está con respecto a la entrada al sistema y a la salida del sistema, ¿no? ¿De quién? Del alcohol. Porque se puede calcular la fracción de conversión solo en el reactor, en una sola etapa, ¿sí? Bien. Y dice, ¿no? Las relaciones, ¿no? Que R es igual a F, el recirculado es igual al flujo, esto es de la figura. Dice que el 20% de exceso
¿no? En el ácido sulfúrico de entrada y 10% de exceso en el dicromato. Eso con respecto a lo teórico, a lo estequiométrico que necesitaba la reacción. Entonces, yo tengo la reacción química, ¿no? Lo que es el alcohol, el dicromato y el ácido generan el ácido acético, el sulfato de cromo, el sulfato de sodio y agua. Esa ecuación la igualo, ¿no? Por el método que ustedes deseen, método, en este caso, algebraico, ¿no? O tanteo. Y aquí, miren, voy a analizar ahora, si se dan cuenta, muchos problemas lo hemos hecho con análisis de grado de libertad general, simplificado, por unidad, tanto en sistemas simples y múltiples. Ahora hagámoslo ahora con múltiples, pero en procesos reactivos por unidad, aplicando la fórmula que contiene la sumatoria de igual a 1 hasta n de lo que son las incógnitas, ¿no? Más el tema de las ecuaciones, más número de reacciones, menos número de presiones reaccionantes, menos interconexiones, menos relación. M3. Empiezo por las unidades, ¿no? Debo desglosar los subsistemas. Solo hay 1, 2, 3. ¿Sí? M3, incógnita y ecuación. En M3, incógnita, F, primero lo que entra, flujo F. R, recirculado, ¿no? R, que entra. V, que entra, así es, ¿no? V. Y puedo analizar, ¿no? En este caso, lo que es una composición en ese flujo, en B, primeramente, del ácido sulfúrico, si ustedes quieren. Composición en masa, en peso, ¿no? Del ácido sulfúrico. Porque en R no es necesario, ya me lo da la figura, 94% para el ácido. Como el problema me lo da para el ácido, prefiero agarrar del ácido mismo, no en B, ¿sí? Ahí está. Entonces, tengo lo que es también el flujo A, ahora lo que sale, el flujo A, y puedo agarrar simplemente dos de aquí. ¿Cuál voy a agarrar? El ácido, lo he estado tomando siempre el ácido en la entrada de R y B, tomo el ácido en la salida también, y lo que es el alcohol, ¿no? Porque el alcohol está condicionado a, en este caso, simplemente mm, la alimentación fresca y la recirculación, ¿no? Aparte que la conversión global está sobre el alcohol. ¿Cuántas especies tengo en ese mezclador 3? 3. Ácido, dicromato y alcohol. 3 especies o 3 ecuaciones independientes por componente moleculares, ¿no? Para R11, ¿qué tengo? Incógnita. Los números de moles que salen, en este caso, ¿no? Desde N1 hasta N7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Los moles que salen de cada componente. La sumatoria es P, ¿no? Por eso no tomo P. Tomo la totalidad de moles. ¿Ya? Aquí vamos a corregir. Esto es 1. Desde N1 hasta N7, ¿ya? Bien. Entonces, eso es la salida de R11. La entrada A, que tomé en la composición de A, ya lo tomé al flujo A y dos componentes. Su composición de ácido y de alcohol, ¿no? Cuando tengo hasta aquí. 7 más 3, 10. ¿Cuántos componentes en balance tengo aquí en R11? ¿Quién me dice? ¿Mm? Hay que analizar con mucho cuidado acá. Esto lo voy a pasar aquí. ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Por qué saltamos de 3, 3 y se dan cuenta en ese 1, 7? Para cada subsistema. ¿Por qué para el reactor 3 y para ese 1, 7? Miren, analicen la figura. ¿Cómo está separándose? ¿No?
entre R11 y S1. Puede ser una torre. ¿Cómo analizo? Aquí. Miren, si se dan cuenta. ¿Mm? Lógicamente, aquí ya en la sumatoria de los parciales, ¿no? ¿Cuánto tengo en R11? Ecuaciones. Por componente. Aquí está, miren. Dígame cuánto tenemos. Entran 3 componentes a R11. No, ¿cuántos balances independientes? Ecuaciones es balance independiente. Aquí está la sumatoria. ¿Cuánto tenemos? Ecuaciones. ¿Cuánto tenemos aquí? Díganme. ¿Cuánto balance puede hacer en R11? 7. 7, ¿no? Aquí es 7. Su error de taipeo. 7. ¿Sí? Lógicamente está condicionado a la sumatoria, ¿no? 7 más 7 más 3, 17, ¿no? En S1 también tenemos los mismos componentes, 7. ¿Por qué? Porque separa en totalidad 1, en totalidad algunos, a excepción del alcohol y el ácido. Los demás se separan en su totalidad. S1 tiene 7, R11 7 y M3 3, ¿no? Y ahí está S1, ecuaciones 7, independiente por componente. Y las incógnitas son las mismas que hemos tomado, no tanto para R como entrada y las salidas, ¿no? De D, no hay necesidad de tomar en cuenta en composición de D porque está puro el ácido. En W, ¿no? Las composiciones de la misma forma. Y tenemos lo que es el número de reacciones al final. Una especie reaccionante, ahora ya son 3. Tenemos alcohol, dicromato y ácido sulfúrico, 3, ¿no? Entonces, especie reaccionante, 3. Interconexiones A, P y R. Flujo A entre M3 y R11, P entre R11 y S1 y R entre S1 y M3, ¿no? Interconexiones. Ahí está, 3. Entonces, puedo tener lógicamente los NDI parciales, ¿no? 32 incógnitas menos 17, la sumatoria de las ecuaciones, ¿no? Incógnitas y ecuación independiente. 7 más 7 más 3, 17. Más una reacción, menos 3 especies reaccionantes, menos 3 interconexiones, ¿no? Por eso menos 3, menos 3. Parciales, 10. ¿Sí? Relaciones. Lógicamente, la relación que tengo para la fracción de conversión global, que es la que me da el problema. La relación del problema también, que dice que el recirculado es igual a F, a lo que entra en F. Los excesos que da con respecto a la entrada de ácido sulfúrico y, si no me equivoco, es dicromato. Aquí está, porque el problema dice que entra en exceso con respecto a lo teórico. Me está dando la fracción de exceso de cada uno de estos componentes, se dan cuenta, ¿no? Aquí. 20 y 10 respectivamente. La fracción que puedo utilizar en x y más x y más y componentes igual a 1 para quién, para B, para A y W. Claro, para B, ¿por qué? Porque estoy sumando 3 componentes, ya no son 2 como siempre hemos manejado, son 3, ¿no? En B, eso condiciona al flujo A. ¿Cuál más condiciona al flujo A? R, ¿no? Pero R ya está con una composición, B, A y W. W, composición saliente, ¿no?
B y A. Lógicamente, si ustedes se dan cuenta, el dicromato que entra acá en B es el mismo, en este caso aumentado, más la recirculación del dicromato en A. Eso está transformándose y va a sobrar una cierta cantidad que sale en P y que a su misma vez, ¿no?, sale en W. ¿Sí? Entonces, la recirculación es muy importante para saber de qué flujos condiciona, qué componente. Si aquí cambiaba a ácido y alcohol en vez de agua y alcohol, es diferente, ¿no? Agua y alcohol. Todo el ácido que entra reacciona y el restante sale. No está condicionado a una parte que va a volver a reaccionar para aumentar esa conversión global que es del problema, 90%, ¿no? Entonces siempre la recirculación hay que analizarla para ver si es que el componente que está volviendo a ingresar ¿va a reaccionar? Sí, va a reaccionar. Estos dos van a volver a reaccionar. Si aquí yo en este caso recirculaba, digamos, agua y sulfato de sodio, no iba a afectar en nada mi conversión, porque el agua no está reaccionando y el sulfato ya es un producto, ¿sí? Entonces, generalmente los reactivos condicionan esa conversión global y están en función a las capacidades, en este caso, a las fracciones máxicas o molares de A, B y W, ¿sí? Porque en W se para en su totalidad la mayoría de ellos, menos los dos que recirculan, si se dan cuenta. Bien. Entonces, de ello puedo tener también la relación en D, que es 100% de separación para el flujo de ácido, ¿no? Aquí dice que sale solo ácido. Es una relación, ¿no?, al 100%. También asumimos que alcohol entra al 100% en F puro. No estamos analizando que está en agua, aquí tampoco que está en agua. Entonces, eso son relaciones, ¿no? Y analizo. Relaciones para F y para D. Tengo ahí 9 relaciones. De 10 parciales menos 9 relaciones, tengo un grado de libertad, ¿sí? Este grado de libertad, el resumido, podría ser el completo. El completo va a subir unas 5 incógnitas más, ¿ya? Pero el mismo análisis para el resultado. F, 100 moles hora, mi base de cálculo. ¿Por qué F? Porque es la alimentación fresca aquí. No tengo análisis de composición en W, ni en D, ni en R, ni en P tampoco. Ahora en A, tampoco puedo tomar A, como hemos tomado en los anteriores problemas, el ingreso al reactor, porque ese flujo está condicionado a lo que recirculaba, ¿sí? No sé cuánto va a recircular de acá, no sé cuánto está entrando acá en la alimentación fresca, ni en B, ¿no? Entonces, como B está en función a lo teórico de la reacción, y para saber lo teórico de la reacción, necesito saber con cuánto va a reaccionar del componente guía, en este caso, ¿quién? Del alcohol, porque el alcohol es el activo límite, ¿no? Aquí me está diciendo conversión global sobre el alcohol o sobre ese componente, entonces yo debo basarme en función a la alimentación fresca de alcohol, porque en base a eso puedo sacar lo teórico que necesita para que reaccione y en eso el exceso para que entre en B, ¿no? Entonces por eso hallo F como base de cálculo. 100 mol hora, un balance diferencial. Entonces, moles globales, ¿no? En este caso, fracción de conversión global, moles que reaccionan en todo el sistema sobre moles alimentados al sistema. Moles entradas al sistema menos moles de salida del sistema sobre moles de entrada al sistema, ¿no? Si se dan cuenta, puedo aplicar lo que es cuántos moles salen del sistema en sí, de alcohol, ¿no? Entonces, como tengo la conversión global 0,90 y la entrada en este caso es 100, puedo tener mole de salida del alcohol 10 moles hora. Pero eso, ¿por dónde sale? Si analizo salida del sistema. Aquí entra el alcohol. ¿Y de dónde sale el sistema del alcohol en todo este proceso? En W.
porque R no sale, reingresa, ¿no? Entonces, en W. De ahí tengo 10 moles en W, ¿no? De alcohol. Tengo también de la relación que dice, no, bueno, en función a F está la recirculación también. Sí, así es. Entonces tengo la recirculación que son 100 moles, ¿no? Ahora, puedo tener un balance de materia parcial en M3. En este caso, si se dan cuenta, M3 está condicionado a entrada igual a salida, porque no hay reacción química en M3, proceso físico. Entonces, una deducción de la ecuación general de balance para M3, una para R11 y otra para S1. Las tres son diferentes, ¿no? Aquí hay generación y consumo y en las otras no hay. Entonces, por eso se coloca esto de acá. ¿Desde qué ecuación proviene, no? Entrada igual a salida, ¿sí? Proviene de un análisis de la ecuación general. Entonces, el balance parcial, tanto en F, con lo que entra en R y lo que se mezcla y sale en A para el alcohol, ¿no? Porque en el otro flujo no entra alcohol, es cero, entra ácido y dicromato, ¿no? Entonces, solo entra F, R y sale A para el análisis parcial de alcohol. Entonces, tengo, ¿no? Las relaciones con respecto al alcohol que me da y puedo hallar los moles de alcohol en A, ¿no? Porque tengo la fracción de ácido en recirculación, lo inverso proporcional a la unidad será de alcohol, F es igual a R, son 100 moles, y tengo los moles entonces de alcohol en A. Su fracción másica o molar, perdón, por A, ¿no? Entonces, en R11, ya sé lo que entra, bueno, debo analizar qué es lo que va a entrar, ¿no? Primeramente, en R11. Dice que 100 moles de alcohol es lo que entra. Con respecto a 100 moles de alcohol, ¿no? A la alimentación fresca está en la relación, no a la alimentación mixta. ¿Cuánto sería la alimentación mixta en A106 de alcohol? La relación está en función a lo fresco, 100. 100 moles de alcohol con respecto a la reacción, ¿ya? Yo voy a tener tanto de dicromato y con respecto al ácido sulfúrico, tanto ácido sulfúrico que necesita la reacción. El problema me da la fracción en exceso para la alimentación en B, ¿no? Porque B está en función a la alimentación fresca, A, porque en este caso F, ¿no? F, A es la mixta. Fracción en exceso, aplico la fórmula del exceso. Si ustedes quieren para el ácido sulfúrico y para el dicromato, ¿no? Aquí es R ya, error de typeo. Entonces tengo el exceso, ¿no? Que me da 10% para uno y 20% para el otro. Quiero saber cuántos moles se alimentan con respecto a los moles teóricos, ¿sí? Los moles teóricos ya los he calculado con respecto a la alimentación fresca, F. Y aplico la fórmula simplemente. Moles para el dicromato, ¿no? Moles para el dicromato, ¿sí? Y moles para el ácido sulfúrico. La sumatoria en moles con exceso ya incluido del 10 y 20% respectivamente, la sumatoria de moles de ambos componentes es el flujo B. Y de esa manera puedo hallar B. ¿Se dan cuenta? Mucho cuidado con las relaciones que da el problema. Ese exceso en función a quién está. Lógicamente no va a estar en función a 106 moles, porque hay 6 moles de alcohol que están volviendo a entrar. Entonces yo no puedo tomar en cuenta una alimentación fresca de B con respecto al recirculado, porque ahí hay una cantidad de pasos. Es con respecto a lo fresco, F, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Entonces, tengo lo que es el flujo B. Ahí está, moles hora. Bueno,
De ahí puedo tener recién el balance para en materia global para M3, porque ya tengo B, tengo la recirculación y tengo F. Ya sé cuánto entra al reactor. Con esa finalidad analizo para ver cuánto entra en masa al reactor. Entonces tengo, ¿no? A, la masa en moles por hora que va a ingresar al reactor. ¿Cuánto es? Lógicamente se podría decir, puedo tener en fracciones básicas o como ustedes deseen, lo que sale del reactor en alcohol, si ustedes se dan cuenta. Analizo, ¿no? Balance parcial para el reactor en separador 1. Antes de entrar a la reacción, entrada igual a salida. Valga la aclaración, porque es el separador 1, ¿no? No hay reacción, ¿sí? Aquí. No hay reacción. Entrada igual a salida. Como tengo el global de alcohol, que lo hemos calculado en un inicio, aquí está el alcohol. ¿Cuánto salía? Tengo el global del alcohol que sale en W. Tengo el alcohol, la cantidad en moles que recircula. Tengo sus salidas. ¿Qué puedo tener? Los moles en P que entran de alcohol, que está en función al reactor R11. Entonces, ¿qué puedo observar acá? Analizo, ¿no? Balance parcial para M, en este caso, para S1 de alcohol, ¿no? Y tengo los moles del alcohol en W más R son los moles en P. Quiero los moles en P, que salen los moles, en este caso, que ingresan al separador o que salen del reactor. 16 mol hora. Analicemos la fracción de conversión en un solo paso. ¿Por qué necesito la fracción de conversión en un solo paso? Para calcular los productos. F sub SP, moles que reaccionan en el reactor sobre el mole alimentado en el reactor. ¿Sobre quién voy a analizar esto? Lógicamente sobre el alcohol. Moles que entran de alcohol, los moles que salen de alcohol del reactor, estoy hablando solo del reactor, sobre moles que entran al reactor de alcohol, entran 106, salen 16 del cálculo sobre 106. ¿Cuánto es la fracción de conversión en una sola etapa? 84.90%. Moles que reaccionan de lo que entra al reactor con respecto a la conversión en una sola etapa, moles que reaccionan de alcohol, ¿no? 90. De ahí recién puedo hacer el balance en R11, que es el reactor. Con respecto a su ecuación general de balance, cambia entrada más generación igual a salida más consumo. ¿Por qué eso los estoy resaltando? Porque miren, los balances son diferentes. En otro hay generación, en otro consumo. En otro solo es entrada igual a salida. Y analizo para el ácido con respecto a los cálculos estequiométricos, ¿no? Para el sulfato de cromo, sulfato de sodio, agua, dicromato de sodio, ácido sulfúrico y alcohol. Con respecto al alcohol, lógicamente, lo que forma de ácido, lo que forma de sulfato, lo que consume de dicromato y lo que forma de agua, ¿no? Ahí está, los moles. Lo que entra, genera, salida de N1 hasta N7 y lo que se consume para los tres componentes. Lógicamente, los moles que reaccionan siguen siendo 90 para el alcohol, ¿no? El reactivo límite no era necesario calcularlo aquí porque está sobreentendido el problema, ¿no? De cuál es el reactivo límite. Si cambiaban las masas o los excesos de B, puede ser de que ahí cambie el reactivo límite, ¿sí? Si no hay exceso en B, posiblemente. O desde una masa, ¿no? Hay que analizarlo. Bueno, entonces voy a tener lo que es para M3, si se dan cuenta, el dicromato. De la misma forma entra con la que sale, ¿no? En B y A, porque no se recircula dicromato, solo sale. La masa se mantiene constante. Como esa masa yo la tengo la masa de dicromato en A. De la misma forma para el ácido sulfúrico, ya se ve en este caso condicionada el flujo de entrada en B, más la recirculación porque se recircula una cierta cantidad de ácido. Eso va a entrar al reactor, ¿no? Entonces tengo la masa en moles que entra al reactor de ácido. De igual forma, tengo los moles de alcohol
que reaccionan con dicromato con respecto a su relación estequiométrica. Vamos a cambiar esto, retengo. Este es error de typeo, ¿ya? Esto es R. Y esto es R. Ahí está. Aquí también, ¿no? Eso lo corrigen ustedes, ¿ya? Es R para todo, dicromato. Bueno, tengo los moles que reaccionan, ¿no? Para el ácido de la misma forma, porque son dos componentes en exceso. De ahí puedo tener ya la tengo lo que es en este caso el flujo P, producido, no total, de la sumatoria y el despeje de el balance con reacción química. Tengo el flujo P. Puedo analizar si quieren balance para separar uno de nuevo, pero ya para todos los componentes, ¿no? P es igual a la salida en A más W más R. Balance parcial en P se van todos los sulfatos, el agua y el dicromato, ¿no? Eso que puedo analizar para estos componentes, que las masas son iguales, tanto en P como en W. No se ven alteradas por la recirculación del ácido sulfúrico ni el alcohol, ¿no? Lo que sale en P sale en W para estos componentes. Sulfato de cromo, sulfato de sodio, agua y dicromato de sodio, ¿no? Entonces la masa en B menos que entraba en B es igual a la masa en A. La masa en A que entra al reactor se le resta la masa consumida y es la masa P, que es la masa W. Solo para el dicromato, ¿no? Que esto viene de un inicio, para el análisis de uno. Entonces, como las masas de estos son iguales, yo debo hacer un balance parcial para el componente que varía. Puedo hacerlo para el alcohol o para el ácido, indiferente. Lo hago para el ácido, porque el ácido está en P, en W y en R en la recirculación. De ahí puedo tener lo que sale en W porque sé cuánto recircula. Del problema me da 96%, por 100 el flujo es 96. Sé lo que sale en P, puedo tener la salida W del sistema. Entonces de W yo puedo tener la sumatoria total de componentes porque del ácido acético se va al 100% arriba, ¿no? Y de alcohol ya lo tengo, ¿no? Eso del global son, en este caso, 10 moles. 10 moles. Sumo la totalidad de moles y tengo los moles de W. Los moles de ácido son los mismos moles de ácido que salen del reactor, ¿no? Pero eso ya no se va por W, sino se va por el flujo D. Aquí está. Por el flujo D, 100% ácido. Ese ácido en P es el ácido en D. Lo demás está en W, a excepción del alcohol y el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, tenemos, aquí está, ¿no? W. Para la composición del flujo, puedo tenerlo en moles si ustedes desean. Porcentaje en moles para R, ¿no? Cuánto es la masa en moles y su fracción molar más su porcentaje. En B de la misma forma, la masa en moles de lo que entra en B y su porcentaje al 100% cada uno, lógicamente, sin impurezas, pero en composición de flujo B tenemos esto, ¿no? 81 y 18% aproximadamente. Siempre el ácido sulfúrico y el dicromato van a tener impurezas, pero en este problema no se están tomando en cuenta, ¿ya? Eso ustedes lo saben de lo que es un análisis de un reactivo PA, por ejemplo, ¿no? Entonces, en A, de la misma forma, tengo la cantidad de moles que entran, ¿sí? De los tres componentes y su composición. Ahí está. De la misma forma puedo tener para P los moles que salen, las fracciones molares y su composición molar. En base húmeda. En base húmeda. P en base húmeda, ¿ya? Porque tengo el análisis de agua. Podría eliminar en base seca, pero debe eliminar esos 333 moles de agua. En base seca, si le pidiera el problema, este diagrama lo vuelve a reescribir. Lo vuelve a reescribir y va a decir que esa agua
¿Sale por dónde? Sale en un flujo antes de entrar a S, mira. Entonces el agua se tacha en la salida de W, ¿no? Se tacha. Cambia la composición de W, cambia la composición de P en base seca. ¿Sí? Por eso no se recircula agua. También. Entonces, tenemos la composición. Ahí está. Para P y para W de la misma forma, ¿no? Ya sea en base húmeda o en base seca, esto va a estar condicionado, ¿no? También W está en base húmeda, ¿sí? Que maneja los 333 moles. Ahí está. En base húmeda, P y W. Su masa, su fracción molar y su composición. Y de, bueno, 100% ácido acético, ¿no? Cumple en kilogramos la ley de Lavoisier, haciendo las transformaciones debidas. Eso para lo que es el sistema, ¿no? Balance global. F más B igual a DW. Y así es. F más D igual a W. F más B, que entra al sistema, que sale del sistema. D y W, ¿no? Eso debe cuadrar. ¿Sí? Y ahí tenemos, ¿no? Otro examen. Este ejercicio de examen que se tomó también. Y ese es analizar todas las variables desconocidas. Por eso se los muestro en mole, en fracción molar y en composición. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, entonces ya con eso, más la resolución lógicamente de dos problemas tipo examen, creo que es más que suficiente para culminar lo que es balance de materia. ¿Ya? Bueno, jóvenes, si no hay ninguna duda, consulta, sí, solamente eso es por hoy. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Hasta luego, tengan un buen día. Hasta luego, Rob.